visto? ¿Ya? Hemos visto lo que es rayos X, sí. Doppler, electro. Sí, para que sirve que cuanto más yo necesito hacer evaluación de partes blandas como tendones, me va a servir más ecografía, más tomografía, si es para hueso, más radiografías. Hemos visto también la importancia de los exámenes hematológicos, inmunológicos en la Ok. evaluación de pacientes. Ahora les hago una pregunta. Con todo lo que les he explicado, les he dicho, si yo tomo una radiografía a un paciente en el cual tengo una masa en estudio sólida, ¿me sirve la radiografía o no me sirve? Cualquiera levante, uno levante la mano. ¿Cómo es la pregunta? En un paciente que sospecho que tenga un tumor óseo o de características óseas duro, tiene sus características, ¿no ven? Sí. Cuando se sospecha de un tumor óseo, que es duro, no es móvil, no se mueve, doloroso, bla, bla, bla. ¿Correcto? Lo básico. Entonces, le pido una radiografía, ¿sirve o no sirve? Sí, Sí, sí. sirve, pero para complementar se necesitaría un ataque, ¿verdad? Para ver si... Sirve, pero para complementarse necesitaría otros estudios. Sí. Correcto, sí le sirve. ¿Por qué? Porque hay radiografías que te dicen si esa patología es benigna o maligna. Y dependiendo de eso, haces los estudios Complementar. complementarios o más estudios, corrección, que te ayudan a determinar si se ha diseminado u otras cosas. ¿Correcto? Entonces, ¿se acuerdan, no ve? Ninguno de los estudios excluye al otro. Entonces, y el básico, los dos básicos por costo y economía, ¿cuáles son? Ecografía, ¿correcto? Uno es radiación ionizante y el otro es no ionizante. Y sus complementos, ¿correcto? Y hay otra gama de estudios que se utilizan dependiendo de lo que tú estés buscando en el paciente, ¿ok? Ahora, ya tienes tu diagnóstico claro y preciso y necesitas hacer un manejo. Y para eso están los métodos terapéuticos, que los utilizas en forma de emergencia o ya sea como tratamiento definitivo. ¿Y ahora qué nos pasó? Estamos un botón aquí. Ok, entonces vamos a ver estos. Empezando. En los enyesados, igual lo más básico. ¿Qué es? El yeso o enyesado es un polvo, ¿no ven? Sí. Que es calentado y luego y produce una reacción exotérmica y se fragua, se vuelve duro. En un principio, este yeso se lo utilizaba en forma artesanal. Primero hacían el preparado, la mezcla del yeso, la reacción química, y luego introducían vendas o telas dentro de esa mezcla de yeso y después recién inmovilizaban la extremidad. ¿Ok? Actualmente, afortunadamente, tenemos ya vendas rodeadas de yeso, telas o gasas rodeadas con yeso. Entonces, lo único que nos queda es sumergirlo en agua y dependerá de la temperatura en la que esté el agua que el fraguado sea más rápido. Mientras más fría es el agua, más tarde en fraguar. Mientras más caliente, más rápido fraguar. O sea, tienen que tomar en cuenta eso para ver cómo van a hacer la inmovilización. Eso es importante en la técnica, ¿ok? Ahora, ¿qué es una reacción exotérmica? ¿Qué? Que libera calor, ¿correcto? Todas las reacciones químicas son o endotérmicas o exotérmicas, ¿correcto? Esta es una exotérmica, donde la utilización del agua es el catalizador que hace que se transforme este yeso, produzca una reacción y se endurezca, ¿ok? Ahora, ¿para qué enyesamos? Tenemos objetivos. Uno, prevenir la lesión de los nervios y de los vasos sanguíneos. Dos, mantener la reducción de la extremidad. Tres, sostener esos huesos
para que puedan consolidar. ¿Ok? 4. Prevenir más lesión en los tejidos blandos. 5. Disminuir la inflamación. Y 6. Como analgésico. Ahora, prevenir lesiones vasculares, nerviosas y de partes blandas es claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos fragmentos del hueso que forman parte de la fractura son como dos cuchillos, como dos navajas, ¿ok? Entonces, no olvidemos que paralelo o cerca de cada estructura ósea hay siempre el componente vasculo nervioso y está rodeado por partes blandas, sean tendones o músculos. Esos se pueden lesionar, sí, porque estás como un cuchillo tienes ahí. Entonces hay que prevenir eso. Dentro de las fracturas se las reduce y les mantiene en su lugar para que puedan consolidar. Disminuir la inflamación, porque si viera sigue en movimiento, sigue produciéndote trauma en las partes blandas. Y traumas en partes blandas es igual a proceso inflamatorio. Y no olviden que la misma fractura ya produce un proceso inflamatorio, que es la primera fase de la consolidación. ¿Ven? Y analgésico, ¿por qué? Al inmovilizar se quedan quietos esas dos estructuras óseas y al no haber contacto entre ambos periosteos no hay dolor y se alivia. Por eso se dice que es de analgesia también. ¿Ok? Ahora, existen dos, las férulas y los yesos completos. Cada uno tiene su indicación. Primero, ante un trauma en emergencias se debe colocar una férula de yeso. ¿Por qué? Porque esa extremidad va a edematizarse, va a hincharse, va a inflamarse, ¿correcto? Entonces, al colocarle una férula de yeso más un vendaje, se prevé que pueda haber un síndrome compartimental. Y la férula o el aparato de yeso circular se lo puede utilizar ya como tratamiento en las fracturas. Dependerá de la personalidad de la fractura si es suficiente el aparato de yeso para el tratamiento o también dependerá del recurso económico de los pacientes para el tratamiento, ¿ok? Pero hay fracturas que solo se pueden tratar con aparatos de yeso, sí, no todas requieren cirugía, dependerá de cada una y en qué situación esté cada paciente, ¿ok? Ahora, actualmente hay el yeso acrílico sintético, ¿ok? Que es un compuesto de fibra de vidrio y poliéster. ¿Qué beneficios tiene este en comparación al otro? Que es más liviano y tiene resistencia al agua y además permite que puedan respirar la piel. La resistencia al agua no quiere decir que puedan entrar a nadar con este aparato de yeso, por si acaso. ¿Ok? Quiere decir que las gotas de agua que puedan caer sobre él no vayan a atravesar a la piel, en comparación con el otro que si se moja se deteriora. Este no se deteriora, pero si se sumerge completamente, obviamente se va a humedecer el estoquinete y el algodón sintético que se utiliza y ha de haber humedad y puede producirse o alojarse hongos ahí, ¿verdad? Por la humedad. Ahora, ¿qué más? Hay que tomar en cuenta tres cosas al momento de colocar un yeso. Uno, se debe lograr una resistencia adecuada de esta férula u aparato de yeso. Eso dependerá de las capas que tenga. En extremidades superiores e inferiores es diferente. En extremidades superiores va desde 12 a 15 capas y en extremidades inferiores desde 18 a 23 o 22 o 20 capas. ¿Ok? Va a depender del tamaño inclusive del yeso. Cosa de darle rigidez y no sea labio. ¿Ok? Y hay que evitar movilizar o movimientos en la extremidad inmovilizada hasta que frague, sea el aparato de yeso o el yeso acrílico, los dos toman su tiempo de fraguar. ¿Ok? Y en lo posible hay que mantener reducida la fractura bajo el principio de 3 puntos hasta que produzca o hasta que frague esta extremidad.
¿En qué consiste eso? Consiste en amoldar el yeso en los extremos proximal y distal a la fractura. Esto es como una balanza que se hace equilibrio. ¿Ok? Donde está la fractura en relación a la concavidad es el punto medio de presión. ¿Ok? Esta es la concavidad, ¿verdad? Entonces el punto es acá. ¿Correcto? Esta es la forma correcta. Y los otros dos extremos van a ser contrapeso, ayudado con las partes blancas, por las partes blandas que van a producir tensión. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de reducir las fracturas y colocar el aparato de yeso. Ahora, ¿qué más tenemos? Yo lo dejo a mi borrador, ahí está. Cada segmento corporal o cada parte del cuerpo tiene una posición funcional que se debe tomar en cuenta al momento de inmovilizar. Por ejemplo, si yo quiero inmovilizar el hombro, este debe tener las siguientes características: el codo en una flexión, el codo flexionado, y la extremidad adosada o apoyada al tronco del cuerpo o al tórax. ¿Ok? El codo, para ser inmovilizado en lo posible, debe estar en una flexión de 90 grados. La muñeca en una flexión dorsal de 20 grados. Esa es la posición anatómica. ¿Ok? Caso contrario, produce dolor. Y ese dolor no es por la fractura, sino es por la distensión distensión músculo-tendinosa. Los metacarpianos, las articulaciones metacarpofalángicas a 90 grados y las interfalángicas un tanto angulares. Eso se considera posiciones anatómicas. En las extremidades inferiores, la cadera tiene que estar en una flexión de 20 a 30 grados, la rodilla en una flexión también entre 15 a 20 grados, ¿ok? Y el tobillo en una flexión de 90 grados. Esas son las posiciones en las que deben estar cada una de esas articulaciones para que no se produzca dolor. Por ejemplo, para que recuerden, en la rodilla, cuando van a prestarse el servicio militar y tienen que hacer el paso de parada, los pies tienen que ir rectos, ¿verdad? Y les hacen estirar las corvas a los soldados, ¿correcto? Los isquiotibiales, la corva, eso es lo que produce dolor cuando en un paciente se inmoviliza la extremidad inferior recta y no manteniendo esa flexión. ¿Ok? Y en todas las demás es lo mismo. Ahora, hay férulas, diferentes férulas que se utilizan en las extremidades, tanto superiores como inferiores. La mayoría de ellas derivan sus nombres de los segmentos de dónde a dónde son o se utilizan y de qué segmento a qué segmento se inmoviliza, llevan sus nombres, ¿ok? Unas son las férulas en tipo U. Las principales son la cérvico-axilar y la inguino-pélvica, ¿ok? La cérvico-axilar, ¿por qué? Va de la región axilar a la región cervical, rodeando el codo. Esa te sirve para inmovilizar todo el brazo. Fracturas que ocurran en el brazo, entonces la indicación. ¿Ok? La inguinopélvica va de la región pélvica a la región inguinal, rodeando el tobillo. Y no se olviden que hay que mantener esas flexiones indicadas en las diferentes articulaciones. Eso te inmoviliza toda la extremidad inferior. ¿Ok? Ahora, hay que tomar en cuenta dos criterios para utilizar cualquier inmovilización o cualquier aparato de yeso. Uno, si vas a inmovilizar un segmento, si vas a inmovilizar una articulación, ¿ok? Si vas a inmovilizar un segmento, por ejemplo, digamos la pierna, se debe inmovilizar la articulación proximal y la articulación distal.
Entonces, si hablamos de la pierna, ¿qué articulaciones tenemos que inmovilizar? La proximal es la rodilla y la distal es el tobillo, ¿correcto? Sí. Y con eso se inmoviliza la pierna. ¿Qué es la pierna? Tibia y peroné, ¿correcto? Ahora, si la lesión o la fractura es a nivel cerca a la articulación o compromete la articulación, se inmovilizan los segmentos distal y proximal. Si el problema es en la rodilla, ¿qué se debe inmovilizar? El muslo y la pierna, ¿correcto? Ok. Esos son los criterios que se debe tomar para colocar, ya sea un aparato de yeso o una férula de yeso. ¿Ok? Perdón, ¿puede volver a repetir articular? En articular los dos segmentos, distal y proximal. Ya, Eso, solo eso. claro. Y el ejemplo, la rodilla, inmovilizas la pierna y inmovilizas el muslo. Ajá. O sea, en teoría, eso es ejemplo. Ahora, si fuera el codo, ¿qué inmovilizarías? El antebrazo y el brazo. ¿Ves? Si es un segmento articular el afectado, ¿correcto? Eso es. O sea, la idea que te quede es, si tengo un problema alrededor de la articulación o más cercana a la articulación, segmentos. Si tengo un segmento afectado, articulaciones, distal y proximal en ambos casos. O sea, eso te queda y eso te sirve. Y los otros les he dado como ejemplo para que se orienten. Ahora, ya les decía que hay dos en un, que son la cérvico-axilar, que rodea el codo, y la inguino-pélvica, que rodea toda la pelvis y la ingle, y te inmoviliza toda la extremidad inferior. Ahora, hay un tipo de yeso que se llama AO, el cual consiste en colocar una férula en U y en colocar una férula normal. ¿Ok? Puede ser utilizado en, por ejemplo, en la tibia. Para inmovilizar la tibia se puede utilizar esto. Te da una mayor estabilidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Dentro de eso, les dije que va dependiendo del segmento acá. Entonces, un yeso brachiopalmar, ¿qué te inmoviliza? Antebrazo, codo y brazo. ¿Correcto? Porque va brachiopalmar. Y distalmente es el pliegue distal de la palma o la articulación o la cabeza del quinto metacarpiano. Hasta ahí va el yeso, quedando libre el pulgar. Hasta el tercio, la unión del tercio superior y los dos tercios inferiores del brazo. Si quieren, por debajo del deltoides o a 2 centímetros 3 de la línea axilar, de la axila. Entonces, técnicamente, si voy a inmovilizar todo esto, ¿qué tiene que estar? El codo a 90 30 grados. grados y la muñeca a 20 grados, ¿correcto? Y en la pronosupinación dependerá de que la fractura a qué nivel esté. En algunas tiene que estar supinado, en algunas neutro, en algunas pro. Dependerá de la lesión exacta. ¿En qué están indicados? En fracturas en la región supracondilia y en fracturas deficiarias de antebrazo y luxaciones. ¿Ok? Ahora, antebrachiopalmar va del pliegue del codo unos 3 centímetros distal, ¿ok? Igual a la base de o al pliegue o a la línea que está entre la articulación metacarpo-falángica, ¿ok? Te sirve técnicamente, ya les he indicado, es la muñeca, la clave, los 20 grados de flexión, ¿ok? Y el pulgar libre. Te sirve para fracturas distales de radio y cúbito. Pero hay un detalle. Esto te inmoviliza parcialmente. Mejor es colocarle una brachiopalmar. ¿Por qué? La muñeca
¿Dónde se insertan los músculos que mueven la muñeca? ¿Qué se llama? No. ¿Dónde van? Hay unos que son flexores y otros que son extensores. Y se insertan en los epicóndilos, medial o lateral del húmero. ¿No ve? Entonces, si desde ahí viene la función, ¿ustedes creen que esta muñeca realmente va a estar quieta? No. No, ¿verdad? Por eso esto está hecho a propósito del error. Para que les haga notar que a algunos parece la teoría correcta, ¿verdad? De que si es en la articulación, es segmento, ¿correcto? Pero también hay que ver la función. Y lo que hay que hacer al movilizar es evitar que haya movimiento para que esa reducción se mantenga, más que el codo por insupinación. ¿Ok? Ahora, el yeso pelvipédico. Este aparato de yeso suele ser de una o de ambas extremidades. Se utilizan en fracturas de fémur en niños y para tratamiento de displasia de caderas. ¿Se acuerdan, no ve? Por la radiografía transquirúrgica que se debería de hacer. ¿Ok? Entonces, proximalmente por inferior al tórax. Se pone inclusive unas toallas, se hace en quirófano, así como un yunque hay, un aparato que se hace sentar al niño y se hace. ¿Ok? Y dependerá si es corto al malleolo o superior. Va a depender de lo que se busca inmovilizar. Cuando es para patología pélvica o patología de displasia, se utiliza así. Y se coloca siempre una barrilla para fijar. ¿Ok? Ahora, yeso inguino malleolar. ¿En qué caso se utilizaría? Patología de lesión de la rodilla o ¿qué? Patologías en las articulaciones, ¿no ve? Porque va de la región malleolar a la región inguinal. ¿Qué es la región inguinal? Más o menos la unión del tercio superior y del tercio medio, o unos 5 centímetros por debajo del pliegue inguinal y 3 centímetros del malleolo, del borde del malleolo interno. ¿Ok? Se sube. Eso es como se denomina inguino malleolar. ¿Ok? Entonces, lesiones del aparato extensor, sea de la rodilla, y fracturas que puedan comprometerte el extremo distal del fémur. Porque para el extremo proximal de la tibia se debe inmovilizar además el tobillo, por el mismo mecanismo funcional de los músculos. ¿Ok? Ahora, el yeso inguinopédico es el que te va de la base del tarso o de las falanges de la articulación metatarso-falángica hasta la región inguinal. Sin olvidar, ¿cuántos grados? 15 a 20 grados y 90 grados en el tobillo, evitando el equino, ¿no ve? Se inmovilizan fracturas en meseta, fracturas en supracondilias, lesiones en la tibia peroné, lesiones a nivel del tobillo. Todo eso te inmoviliza este tipo de fémur. Ahora, dentro de los yesos ya circulares, hay también una férula que se llama suropédica, por si acaso. También hay unas que se llaman cruropédicas. Esas son más bajas a las inguinopédicas. ¿Ok? Las suropédicas, ¿qué te inmovilizan? El tobillo. Correcto, el tobillo. Entonces, utilizas como punto de referencia la tuberosidad anterior de la tibia, o unos 6-8 centímetros del pliegue oblicuo, ¿ok? En la región obliqua. Entonces, hasta la base de las falanges. Puedes inclusive cubrir los dedos. Dependerá a qué nivel está tu fractura o tu lesión. Si es en tobillo o es en metatarsiano. Si es en metatarsianos o huesos del tarso, inmovilizas los dedos además. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos, hay dos especiales.
Una, ¿se acuerdan del yeso de Sarmiento? El que ha agarrado y ha creado la primera vez que ha utilizado una técnica de enyesado para que el paciente empiece a deambular lo más antes posible, ¿ok? Ese ha sido Sarmiento, ¿se acuerdan en la historia, verdad? Esto lo utilizaba para fracturas de tibia distal, o sea que estén próximas al tobillo. Estas se caracterizan, han visto desfilar, me imagino, alguna vez a los militares o a los policías, ¿sabes? Tienen unas botas cuando en sus uniformes de gala que tienen como una cobertura en su rodilla, básicamente es esa modificación, y que va hasta los dedos y te permite apoyar, ¿ok? Y el otro es una serie de yesos inguinopédicos. ¿Para qué? En niños que tengan pie equino varo congénito o pie equino adulto congénito, ¿ok? Es una serie de yesos que se hacen, que se va cambiando para corregir, uno, el aducto, dos, el varo y por último el equino, o en patología de pie, o también que se llama, ¿ok? Luego de colocar el yeso, la férula o el aparato de yeso, hay que comentar siempre a los pacientes o a los familiares los signos de alarma. ¿Cuáles son esos? Dolor, parálisis, parestesias, palidez. O sea, algo que te pueda hacer sospechar de un síndrome compartimental, ¿correcto? Porque puede ser una complicación. Ok, si hay también un mal olor, eso también te debe llamar la atención. Si hay manchas en el yeso, y en los controles hay que ver que ese yeso no se haya debilitado o fragmentado o se haya aflojado, ¿ok? Porque siempre produce atrofia muscular, el desuso de las extremidades, ¿correcto? Y dentro de las complicaciones, dime. Entonces, si hay, por ejemplo, una fractura de tobillo y hay una herida cerca de este tobillo, ¿se puede ingresar? Puedes poner un aparato de yeso para empezar. Obviamente que tendrías, a ver, dependiendo la institución en la que estés y de lo que tengan, lo correcto es, si tienes una herida expuesta, porque fractura con herida es igual a fractura expuesta, ¿ok? Si tienes una fractura expuesta, dependerá del tipo de fractura expuesta que es, el tratamiento y del material que tengas en el hospital. Lo ideal es, si tienes una fractura expuesta, entrar a quirófano de emergencia o de urgencia, hacer un aseo quirúrgico y colocar un fijador externo. Ahora, si no hay fijador externo, ¿qué haces? Colocas un aparato de yeso. Después de lavar, limpiar, suturar, alinear, colocas el yeso. Después se hace un control a las 48 horas y bla, 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 que vamos a hablar cuando hablemos de fracturas expuestas. ¿Algo más? Es todo, doctor. ¿Para qué vamos a adelantar tema, no ven? Ok, ahora, sus complicaciones. Uno, que puede haber una pérdida de la reducción. Para eso se hace un control radiográfico, ¿no ven? Para ver si inmediatamente no ha sostenido, porque ¿ustedes creen que un aparato de yeso uno lo puede colocar solo? No, ¿no ve? Necesita siempre de uno o de dos ayudantes. Y a veces los ayudantes pues se cansan al momento de traccionar para mantener la reducción y se pierde la reducción. Entonces hay que hacer siempre un control para ver si se lo puede volver a someter a reducir o bueno, ya será cirugía. El síndrome compartimental, las lesiones vasculares, neurovasculares, las escaras por presión, los edemas que se puedan producir en esta extremidad cuando el paciente no sigue las indicaciones. Hay que terminar abriendo esa férula para que no se desedematice, porque después de colocar el yeso, la extremidad tiene que estar en elevación. Y algunos no hacen caso. Entonces, ese humor no regresa esa sangre que llega hasta la parte distal, no regresa todo y se extravasa y se produce un edema y dolor. ¿Ok? Y pues obviamente la atrofia muscular. Ahora, una vez verificado con radiografía que ha consolidado la fractura o la lesión haya sanado, necesitas retirar.
¿Ok? Antes se retiraban con las tijeras, cortando los aparatos de yeso. Y con los separadores. Actualmente se tiene la sierra oscilante. ¿Ok? Que es una sierra que oscila, vibra. El detalle con esto son los niños que se asustan con el ruido de la sierra oscilante. A pesar de que les expliques que no se va a lesionar su cuerpo, ellos tienen su medio de defensa y no es fácil retirar. Si tienes un yeso normal, entonces agarras y se puede someter al niño en agua, que lo haga humedezca. La mamá en la casa, ya sea en la tina o en un bañador, un balde, dependerá de la extremidad afectada, que humedezca ese yeso. Una vez humedecido el yeso se empieza a deshacer y solo es desvendar. Una vez retirado el yeso, no es recomendable cuando se seque uno frotarse, ¿ok? Porque esa piel se descama y es bien sensible. Entonces se recomienda secarlo solo apoyando, no frotando, ¿ok? Y luego colocar una crema de hidratación, cualquiera, la que tenga la familia, Nivea o lo que sea, ¿ok? Ahora, ¿dudas, preguntas hasta ahí? ¿No? Además de eso, tenemos los sistemas de tracción continua, sean estos de partes blandas o transesqueléticos. Básicamente, el objetivo es una fuerza de tracción y otra de contratracción, buscando que en el cuerpo se alinee un segmento o se recupere la longitud de ese segmento o extremidad afectada. ¿Ok? Entonces, para ello, el de partes blandas, el objetivo, disminuir el dolor. ¿Ok? Alinear el foco de fractura, evitar angulaciones o rotaciones en esta extremidad, controlar lesiones de partes blandas, lo que decía su compañero, si tienes heridas o si tienes un edema, una equimosis importantes o criptemas, que eso se posterga a la cirugía, no la puedes hacer inmediatamente, ¿ok? Mejorar la perfusión de los tejidos, porque cuando las fracturas se angulan o se acortan, los vasos sanguíneos y los nervios también se acortan y se vuelven tortuosos. Entonces, esa tortuosidad puede afectar la perfusión distal. Entonces, al alinearlos y corregir, se mejora. Y obviamente, facilitar la cirugía. ¿Por qué? Porque estos músculos no van a estar contracturados y no vas a tener que pelear para reducir, porque no van a estar de la misma dimensión que normalmente son. ¿Ok? Ahora, para una tracción percutánea, ¿qué se necesita? Se necesita vendas, algodón y telas aditivas o esparadrapo, y poleas y un contrapeso. Este contrapeso va a depender de la extremidad a ser inmovilizada y del peso del paciente. ¿Ok? Generalmente se utiliza el 10%. Y las tracciones transesqueléticas, hay 4 que se utilizan principalmente, que son la transolecraniana, la supracondilia, la transtuberositaria y la transcalcánea. A diferencia de la otra, esta necesita material extra, que son un clavo de Steinmann, necesita motor y tiene estribos, poleas y pesos. Pero todo esto tiene que ser estéril. ¿Por qué? Porque vas a introducir este material al hueso, que se supone que es un tejido estéril, libre de gérmenes. ¿Ok? Entonces se debe hacer en salas de procedimientos o en quirófano, bajo medidas de esterilidad. ¿Sí? ¿O vas a hacer así? Más fácil. Para perforar. Ok, por ejemplo, la
transolecraniana. Al momento de realizar cualquier tracción transesquelética hay que tomar en cuenta ciertos reparos anatómicos, ¿ok? Como por ejemplo, hay que tomar en cuenta lo que es el olecrano y el epicóndilo medial, o que se llama epitropio. ¿Por qué? Porque por ahí hay un canal por donde discurre el nervio. ¿Qué nervio? Cubital. Entonces hay que identificar bien este lugar. Una vez identificado ese canal, se perfora de medial a lateral en la base del olecrano, ¿ok? Y se coloca el sistema de tracción con un peso de 3 al 5%. ¿De qué va a depender? De la distracción que se dé en el hueso. No todos tenemos la misma masa muscular, ¿correcto? Entonces, afortunadamente, ahora hay aparatos de rayos X móviles o portátiles, ¿verdad? En el cual puedes ir y ver cuánto de peso requiere para mantener. ¿En qué casos voy a hacer eso? Cuando hay fractura en la cabeza, en el fémur, diáfisis, proximal, media, distal. ¿Ok? Cuando tengas que diferir la cirugía, cuando tu paciente no tenga placas, se puede hacer. ¿Ok? O para manejo de las partes blandas, está muy edematizado. ¿Vale? Antes se utilizaba como tratamiento. Ahí el paciente estaba colgado sus 6 semanas, 8 semanas, hasta que sane y chao. Pero eso es mayor tiempo de internación, mayor riesgo y todo. Lo más fácil es operarlo, ¿no? Y eso vamos a utilizar en nuestra práctica. ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía? Depende de lo que tenga el paciente. Depende de qué hospital estés y depende del recurso económico del paciente. En el mejor de los casos, mejor si lo operas y te ahorras cualquier complicación, porque estos no están exentos de complicaciones y ya vas a ver qué tipo de complicación. Doctor, ¿se usaría eso más para mantener el alineamiento óseo? Sí, para la calcificación obeso? Eso es lo que les estoy diciendo. Esto va a depender para que te mantenga la alineación y no te mantenga demasiada distracción o demasiado eje. Tu cabo proximal y tu cabo distal no estén separados, sino estén juntos. Eso va a depender de cuánto sea el peso. Y para eso utilizas una radiografía de control, cosa de que los dos extremos estén juntos y se pueda iniciar el proceso de consolidación. Obviamente que se debe tomar en cuenta la longitud y los ejes del hueso, ¿no ven? Restituir sus ejes. Ahora, la tracción supracondila, ¿ok? Generalmente para esta se requiere una férula de Brown, ¿ok? Pero también se puede utilizar, como han visto en las olecranianas, hay un armazón, ¿no ven? Y esos armazones hay en instituciones, en los hospitales, donde se acoplan a las camas, o son sueltos y lo unes o lo pones como, a ver, ¿han visto las camas de antes de los duques, los príncipes? Su cama y tenían un armatraste al costado, ¿no ves? Sus cortinas y todo eso. Es algo así que se puede colocar alrededor de la cama, ¿ok? Entonces, para una tracción supracondila, las referencias anatómicas, los cóndilos femorales, ¿ok? Principalmente el medial y la patela es lo que nos tenemos que utilizar de referencia. Luego, utilizado el cóndilo, el borde, se baja 3 centímetros y ese es el punto de ingreso. Y esto se va de medial a lateral y se puede utilizar hasta el 10% del peso corporal. Si peso 70 kilos, ¿cuántos kilos será? 100. Más ¿ok? Doctor, ¿esto causa alguna molestia
más peso del que corresponde, le va a doler más, obviamente. Y hay que tener cuidado con los puntos de presión también, porque van a estar mucho tiempo y pues va a necesitar colocarle guantes con agua para que no tengan úlceras de presión. En caso de que En caso de la circulación, porque mira, cuando nosotros ponemos el codo hacia arriba, la circulación de la mano se va a quedar perjudicada, ¿no es? no, Para nada. para nada. Ok, bueno. La gente favorece a que no se teje de Ahí nariz. sí, ahí sí. No se perjudica porque el corazón es el que bombea. Tiene suficiente fuerza. ¿Ok? Ahora, la transtuberosidad, los reparos anatómicos, la tuberosidad anterior de la tibia. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es la epífisis proximal del peroné o la cabeza del peroné. ¿Por qué? ¿Qué pasa por ahí? Rodeando a la cabeza del peroné. Es simple anatomía. ¿Ya? No se llama ciática. Un nervio. ¿Qué se llama ese nervio? Que si lo lesionas tu pie se queda caído. ¿Ya? No. Bueno, tomando en cuenta la tuberosidad anterior de la tibia, bajas a posterior o a dorsal 2 centímetros, teniendo cuidado de la epífisis proximal del peroné y perforas de lateral a medial, ¿ok? Y colocas el 7% del peso corporal. Ahora, la transcalcánea. ¿Qué reparo anatómico hay que tomar en cuenta? El maleolo medial. ¿Por qué? ¿Qué hay que palpar ahí? El pulso. ¿De qué arteria? ¿Cuál de las tibiales? Tibial posterior. Ok. Identificado el vértice del maleolo medial, ¿cómo se hace? Se baja 2 centímetros a posterior y 2 centímetros caudal. Ese es el punto de perforación. Y la perforación se hace de medial a lateral. ¿Ok? Y se coloca el 5% del peso corporal. Y también se utiliza obviamente una férula de Brown. La supracondilia te sirve para patologías en el fémur y en la cadera, al igual que la transtuberosidad. La transcalcánea te sirve para patologías a nivel de la pierna y del tobillo. ¿Ok? Por si acaso. Fuera de eso, al momento de instalar esto, hay contraindicaciones. ¿Cuáles? Pacientes que tengan un mal estado general. Por ejemplo, pacientes diabéticos que tengan una mala o un mal control de su diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes te aumenta el riesgo de infección, ¿correcto? Por eso. También en pacientes muy mayores, ancianos, que no puedan tolerar el decúbito dorsal, porque como han visto va a estar ese paciente por buen tiempo echado. Y no olvidemos que hay pacientes mayores que adquieren, ya no son erguidos su postura, incluso tienen una cifosis pronunciada, ¿verdad? Y esa cifosis no les va a permitir mantenerse echados. También prohibido o está contraindicado colocar cerca a focos infecciosos y tampoco en lesiones cutáneas, sean esto dermoepidérmicas, ¿ok? Tiene, puede ser, porque la obesidad no va lejos de ir con la diabetes, porque para ellos vas a necesitar un clavo más largo, pero sí, te aumenta el riesgo. Ahora, dentro de las complicaciones que tiene son inmediatas, mediatas y tardías. Las inmediatas, las lesiones
vasculares si no tienes cuidado al realizar la técnica, ¿ok? Fracturas si excedes el peso indicado. Se ha visto que hay arrancamientos, por ejemplo, en la transtuberositaria. Por eso generalmente la supracondilia, inclusive la del olecranon también hay arrancamiento, y la del calcán es la que generalmente he visto yo usar. Distracción del foco fracturario, lo que les decía, que esté muy separado un cabo del otro de la fractura y se tenga que disminuir el peso. Y lesiones de la fisis en niños, ¿ok? Ahora, las mediatas tenemos infecciones, lo que le decía su compañero, úlceras por presión y daños en los ligamentos, ¿ok? Tardías, osteomielitis. ¿Qué es la osteomielitis? Infección en el hueso y rigidez articular, porque va a estar inmovilizado. Esta puede ser permanente o puede ser temporal. Cuando es permanente, ¿qué nombre recibe? ¿Ya? ¿Recuerdan la primera clase de definiciones, no ve? ¿Qué es una rigidez articular permanente? Es que ya no funciona, no mueve. ¿Ok? Para que una articulación no se mueva más, hay dos procesos. Uno quirúrgico y uno natural. Este sería el natural. El quirúrgico tiene un nombre y el natural tiene otro nombre. ¿Qué se llama? ¿Ya? Cualquiera. El quirúrgico se llama, porque se corta las carillas articulares, entra quirófano y todo, se llama artrodesis. Y el que se produce por un proceso natural biológico, ¿qué se llama? Anquilosis. Bueno, una vez tenemos eso, también tenemos actualmente aparatos ortopédicos u ortesis. ¿Cómo que? Estos se clasifican en dinámicos y estáticos. Los dinámicos te permiten movimiento, ¿ok? Y los estáticos no. Son rígidos, sin movimiento. Entonces son utilizados para fracturas, inflamaciones, lesiones o daños en partes blancas. Y los móviles son para controlar el movimiento, para terapia ya de rehabilitación, ¿ok? Se las puede utilizar. Inclusive, actualmente hay vendajes funcionales que se denominan. ¿En qué consisten? En limitar la función de un determinado segmento o de músculos o un músculo que realice una función y los demás puedan realizar sus funciones y no estén todos afectados siendo inmovilizados para después atrofiarse. Dentro de sus objetivos de estos aparatos, permitir corregir deformidades, ¿ok? Para restablecer longitudes o movilidad, inmovilizar o dar estabilidad a un segmento, promover la curación de las partes blandas y ayuda de forma que asista a la función de este miembro. Y se van a dar dando cuenta ahora. Por ejemplo, los estabilizadores que te impiden la movilidad y se utilizan en parálisis plácidas o espásticas en las extremidades, donde te permita tener al no poder utilizar, al dañarse, por ejemplo, al haber una lesión del ciático popliteo externo, que es lo que pasa por la cabeza del peroné, esa extremidad no va a poder levantar el paciente, ¿ok? Entonces va a estar, y eso no es estético. Entonces se utilizan estos para darle estética, ¿ok? Y no haya movilidad. Inclusive algunos se utilizan en lesiones en
tobillos para que puedan sanar. ¿Por qué? Porque son cómodos. Por ejemplo, hay una fractura en la base, hay una membranita que está en la parte distal de la tibia y el peroné que se llama sindesmosis, muy bien. Las fracturas por debajo de eso se llama o se clasifica como Weber A, que son generalmente algunas in situ, no tienen desplazamiento. En esas, para evitar que se muevan y pueda cicatrizar o sanar o consolidar, se puede utilizar. ¿Cuál es la comodidad? Que te lo puedes sacar, bañarte en relación a una férula o una parálisis de yeso, ¿correcto? Ahora, las funcionales que te permiten movilidad para rehabilitación o para estimulación, depende. Por ejemplo, se utilizan ligas, sean en flexión o en extensión, dependiendo de la lesión que hayas tenido, para poder rehabilitar y no se queden tus dedos y las ligas hagan que suban y tú vas a seguir funcionando tus articulaciones. Y en el codo también se puede utilizar en forma gradual. ¿Ok? Y estas son muy buenas. El codo, cualquier lesión a nivel del codo, generalmente cuando se inmoviliza por el tiempo requerido, suelen haber limitaciones. Nunca funcionalmente es igual. Inclusive algunas tienen desviaciones en valgo o en bar, generalmente es bar. Esto se utiliza justamente para empezar a mover inclusive a los días de posoperado o a la semana. Yo personalmente lo he utilizado y me ha ido muy bien con dos pacientitos que tenían incluso fracturas a nivel del codo. Una vez operados he empezado a hacerlos mover. Lo bueno es que se gradúan los ángulos, que quieres que empiecen a mover poco a poco, y es progresivo. Y actualmente, con el avance de la tecnología, hay manos robóticas, ¿verdad? Que sus cablecillos se incrustan a los diferentes o músculos, y dependiendo del impulso nervioso que mandes o quieras mover el músculo, estos se mueven. Cada vez son más finos o más precisos, ya no tan grotescos como antes. Esses son bien más caros, ¿no? Claro. Ah, no, pues eso no vas a encontrar aquí. Ni aquí ni en Sudamérica creo que no está bien. Ahora, los protectores que te permiten mantener una alineación, ¿ok? Te cuida en caso de manejo postoperatorio, por ejemplo. Si eran fracturas muy complejas, te protege la extremidad. Puedes utilizar esto para evitar tener que comprar los dos, por ejemplo, ¿vale? Para que empiece a rehabilitarse también. Te protege la cirugía o te protege la extremidad. Ahora existen dos especiales. Las férulas Peprin, que son unas láminas de aluminio que vienen de diferentes tamaños y se moldean, son maleables. Se moldean dependiendo de la patología que tengas para inmovilizar. Y las férulas de TAC, que son plástico, polietileno, en las cuales, por ejemplo, son como dedales, que se utilizan en mallet fingers, se llama la patología, o lesión del extensor, donde te mantienen hiperextensión. ¿Para qué? Para que los cabos de ese tendón que se ha roto estén juntos y puedan cicatrizar. ¿Ok? Ese son el objetivo. Y los correctores que se utilizan para corregir posturas, para corregir alineamientos o para corregir desviaciones, como por ejemplo en el halus valgus, ¿ok? Juanet también se llama, ¿vale? Gracias. ¿Dudas, preguntas? Pónganme la luz.